Buenos días, casi tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Leemos el texto y seguido a eso me acompaña a orar, por favor. Primera de Timoteo 4, verso 12. ¿Estamos ahí? Bien. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Queremos tener la actitud correcta, Señor, ante tu consejo. Dame gracia para poder compartir, Señor, lo que tú tienes para hoy. Queremos dar respuesta, Señor, a ello y que en nuestro corazón haya la determinación, Señor, de tomar decisiones según lo que tú demandes, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con la serie Un llamado a la madurez. El tema del día de hoy es el tema número 26 y se titula Sé ejemplo. Dile al que está a tu lado: sé ejemplo. Sé ejemplo. Es tan común, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es tan común escuchar en algunos: a mí no me importa qué dirán, ¿no? Yo no vivo para agradar a la gente. Yo no soy ningún hipócrita. Por tanto, no tengo por qué andar fingiendo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O cuántos en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar e incluso decir así, ¿no? Es que yo no vivo para la gente, ¿no? Luego de repente hasta nos ponemos más espirituales, ¿no? Y decimos cosas como: Dios conoce mi corazón. Mientras Dios y yo sepamos la verdad, lo demás a mí no me interesa. Que piensen lo que quieran. No tengo por qué andar dando explicaciones a nadie, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el texto que acabamos de leer, mis amados, es una exhortación de parte del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo a ser ejemplo para los creyentes. De hecho, Pablo, versos anteriores, podemos observar que le anima a echar mano de la gracia, puesto que la necesitará para vivir de manera íntegra delante de los ojos de la grey. Es decir, echa mano de la gracia, porque necesitas ser ejemplo. Necesitas esa gracia, ¿sí? Porque para poder vivir de manera piadosa delante de los ojos de la grey. Es decir, la vas a ocupar para que tenga la iglesia, los creyentes, quienes te rodean, que tengan un buen concepto de ti. Necesitas de esa gracia. Echa mano de eso. Sí. Entonces, ser ejemplo se define como modelo, como un estándar de medida. Mi auto ahorita está en el taller y el mecánico me dio una pieza y me dijo: mira, esto se llama retén, llévatelo como ejemplo para que lo compres. Esta es la pieza que necesitas, ¿no? Compra una pieza igual, no una pieza similar, una pieza igual. Este es el modelo, este es el ejemplo. Bueno, Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo. A los pastores nos gusta mucho, nos encanta decir esta frase, ¿no? No me mires a mí, mira a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. A mí no me mires, mira a Cristo. Y ciertamente nuestra confianza en cuanto a la salvación debe de estar depositada en Cristo. Sí. Nuestro modelo y ejemplo a seguir es Cristo, pero debemos de ser ejemplo para el creyente. Sí. No es una encomienda sencilla, ¿cierto? No es una encomienda sencilla. Sin embargo, es una encomienda que hoy el Señor nos hace a todos y cada uno de nosotros, mis amados. Sé ejemplo. Sé ejemplo. La Biblia nos exhorta a seguir lo bueno, a caminar en pos del estándar de Dios. En su tercera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 11, dice lo siguiente: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno,
es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sí, otras Biblias lo traducen como no conoce a Dios. Está ajeno de Dios. Sí. Este es un excelente filtro, mis amados, para aquellos que decimos conocer a Dios, que seguimos, ¿no? Está mucho de moda en redes sociales, ¿no? ¿Me sigues? ¿O lo sigues? ¿O estás siguiendo tal página? ¿No? ¿Qué seguimos? ¿No? ¿Detrás de qué vamos? ¿Y qué es lo que denota nuestra conducta? ¿No? Si hacemos o no lo bueno, si hacemos o no lo malo. Sí. Si yo debiera darle un adjetivo calificativo al apóstol Pablo hablando acerca de valentía, ¿verdad? Yo diría que entre muchos el apóstol Pablo era un hombre de pantalones y los tenía bien puestos. Era un hombre valiente y le voy a dar algunos textos de por qué menciono esto. Primera a los Corintios 4:16, leo versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Está pesado, ¿no? Por esto mismo, fíjense lo que dice: os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense, el apóstol Pablo no solamente dice: yo soy un hombre de buen testimonio, imítenme, no, dice ruego que me imiten, sino dice: envío a Timoteo, mi hijo amado, dice, y él les dará testimonio de mí. Pregúntenle a él cómo es que yo me conduzco, pregúntenle a él cuál es mi proceder, cómo es que yo me conduzco en la vida y cuál es mi enseñanza. Pregúntenle. Él le dará testimonio de cómo procedo en la vida y cómo es que enseño. En el capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Imítenme. El apóstol se atrevía a decir: mírenme, porque sus pasos iban en pos de los pasos del Señor. Ahora, el apóstol Pablo no era ningún arrogante, mis amados, cuando él mencionaba estas palabras. Él reconocía la obra de Dios en su vida y en la vida de otros, que con diligencia perseveraban en el caminar del Señor. Pero eso le dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. De nuevo, ¿no? El apóstol Pablo decía: imítenme. Imiten a todos aquellos que tienen como ejemplo. El atrevimiento del apóstol Pablo de decir esto era porque descansaba en la obra de Cristo, en la vida del creyente. Ni siquiera descansaba en sí mismo, sino en la obra de Dios. Por eso le dice a los filipenses: yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús venga. Esa es mi confianza, en eso descanso. Que el Señor perfeccionará, dice, ¿no? En Reina Valera 60. Él perfeccionará la obra que ha comenzado, esa buena obra. En eso descanso. Cuando el apóstol Pablo menciona decir: síguenme y sigan, es porque de verdad hay personas que son dignas de imitar y de seguir. No es perfección. No es que sean infalibles. Pero el corazón, la integridad que había en el apóstol Pablo y en muchos que menciona aquí en Filipenses, o que hace referencia al apóstol Pablo, dignos de imitar, era precisamente eso: integridad, un corazón inclinado a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: yo estoy seguro, ese es mi descanso, la obra de Dios. Ese es mi descanso. Aún la confianza, ¿verdad?, de su ministerio reposaba en la obra de Cristo, no en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo menciona, ¿no?, y expone, diciendo: miren, hay un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás, que yo he ido al Señor muchas veces, le he dicho: Señor, quítalo. Mira, Señor, si tú lo quitaras, mi ministerio fluiría más. Porque de repente siento que mi ministerio puede llegar a verse estorbado por este aguijón en mi carne. Y el Señor dice: no, te lo voy a dejar. Dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Dice el apóstol Pablo, más bien dice, me gloriaré en mis debilidades. Entonces el apóstol Pablo jamás está poniendo por delante el hecho de que él sea perfecto. No está hablando de eso. Pero sí el apóstol Pablo se pone de ejemplo a seguir. Dice, síganme, porque yo he seguido a Cristo. Y esa es la encomienda, y ese es el desafío esta mañana, esta tarde para usted y para mí. Ser ejemplo. Y que podamos atrever a decirnos, mírame, imítame a mí. Imítame. Porque mi confianza está puesta en la obra de Cristo. Yo he escuchado, mis amados, a personas expresarse de la siguiente manera. Yo no me atrevo a hacer negocios con cristianos. Yo no me atrevo a trabajar con cristianos. ¿Ha escuchado alguna vez usted eso? Es duro y es triste. Dice, no, yo no me atrevo. Cristiano, no. Yo con cristiano no. Es muy feo. No. En alguna ocasión, hace creo que unos 11 años, unos 10 años, trabajaba en un lugar y conocí a una persona. Y cuando él supo que yo era cristiano, que yo era creyente, me vio con cara de fuchi. Y ya creo que ya he platicado esto. Es una buena ilustración a lo que quiero llegar. Y después tuve la oportunidad de platicar con él y él me expresaba y manifestaba. Él dijo esto, los cristianos, dice, son unos ratas. Son unos ratas. Y con un coraje y una ira. Dije, bueno, había más gente, pues no quise ponerme en discusión ni mucho menos. Después tuve la oportunidad de platicar con él. Y su esposa le dio cáncer. Hubo quienes se acercaron y le dijeron, ven a la iglesia, Dios puede sanar a tu esposa. Y fue a la iglesia y a la iglesia le dijeron, es que Dios puede sanar a tu esposa. Y entre tantas cosas, ¿no? Pues te falta fe, métele a la fe. Y métele a la fe. Haciendo la historia larga, corta, no me la contaron, yo lo viví, yo lo platiqué con él me lo platicó a mí. Lo dejaron sin terreno que tenía y lo dejaron sin casa. Y cuando su esposa falleció le dijeron, es que te faltó fe. Cuando yo platiqué con él y que me platicó todo esto, le dije, brother, es cierto, esos son unos ratas. Pero Dios no es así. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Antes era honroso decir, soy pastor. Ahora tienes que decir, soy pastor, pero trabajo. De verdad. Antes era honroso decir, yo soy pastor de una iglesia. Dices, el pastor, te tildan de flojo, de ratero, que vives a las costillas de los demás. ¿Por qué? ¿Habrá cierta razón en eso, mis amados? Es muy lamentable. Es muy lamentable. Cada vez hay menos jóvenes, hay menos muchachos que quieren casarse, que quieren tener hijos. ¿Por qué cree? ¿Tendrán alguna excusa? Porque viven en un contexto no deseable. Porque no es deseable en el matrimonio en el que crecí. Porque no es deseable la relación que vi entre mis papás. Porque no es deseable. Que Dios nos libre, mis amados, que nuestros hijos crezcan y concluyan así. Que nuestros hijos crezcan y digan, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia. Porque mi papá se la pasó más sirviendo a la iglesia que sirviéndonos a nosotros, que amándonos a nosotros. Que Dios nos libre de eso. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Por eso es que muchos concluyen, ¿para qué voy y me paro a la iglesia? Una vez platicaba con una persona y le digo, va a la iglesia hace muchos años. Ese cuate va a tu iglesia, sí. Se escucha en toda la colonia los pleitos entre él y su esposa. Es un gritadero todo el tiempo. Para estar así, mejor yo ni voy a la iglesia. ¿A qué voy? Y esa es una buena pregunta, mis amados, que debemos de hacernos usted y yo, todos. ¿Qué tan deseable es nuestra vida? ¿Qué tan deseable es nuestra vida para quienes están a nuestro alrededor?
Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de perfección y estamos intentando poner cargas en su espalda sobre ustedes que no son capaces de soportar. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de intentar dogmatizar ciertas cosas. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de integridad, de vivir en santidad para Dios, en consagración, para aquel que nos amó, que nos salvó, nos rescató, nos llamó. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dígame, ¿usted es importante el ejemplo? Por supuesto. ¿Es relevante que mi vida muestre integridad? Es lamentable que se hable mal de Dios y de su iglesia por culpa nuestra. Es lamentable. Por esa razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Timoteo era pastor en Éfeso, una iglesia grande, donde seguramente había hombres ancianos, no solo de edad, sino en conocimiento y de buen testimonio. Quizá muchos de ellos tenían la tentación constante de menospreciar la juventud de Timoteo. Se piensa que Timoteo tenía entre los 30 y 35 años de edad. Sí. Ahora, un hombre en toda la extensión de la palabra, pero quizá no con la gran experiencia que muchos tenían. Podemos deducir que no solo los ancianos eran tentados a menospreciar su juventud y su falta de experiencia, sino también él. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4 le dice, no descuides el don que hay en ti, el llamado, el que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos. No te olvides que fue un llamado de parte de Dios. Porque quizá él también tenía esa tentación. Ten presente el llamado que recibiste de parte de Dios. No calificas por los hombres, fuiste habilitado por Dios, por tanto, sé ejemplo. Había una responsabilidad dada por Dios, como la hay en usted y en mí. Por eso nosotros siempre vamos a ver los escritos, ¿no? El Señor haciendo la obra en nuestra vida y un por tanto. Condúcete de la manera correcta. Por tanto. Porque ahora eres un nacido de Dios, porque ahora eres un hijo de Dios, ahora perteneces a la familia de Cristo. Por tanto, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, mis amados. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo Timoteo podía evitar esta parte? ¿Por mandamiento? Es decir, él debía usar, ¿verdad?, esa autoridad que había sido dada por mandamiento. No, la buena reputación, el buen ejemplo, el testimonio no puede ser demandado, mis amados. Este se merece. El contexto explica en cómo se evita una mala reputación. El mismo apóstol Pablo en el verso 6 le dice, debes nutrirte con la buena palabra de la fe. ¿Cómo puedo ser buen ejemplo? 2 puntos, después vamos a desarrollar más, ¿sí? Debes nutrirse con la buena palabra de fe. Esto lo vemos en el verso 6. Y en el verso 8 le dice el apóstol Pablo que debe ejercitarse para la piedad, pues el ejercicio espiritual para todo aprovecha. Es decir, nutrirnos de la palabra y ejercitar la piedad. Exponernos constantemente al consejo de Dios y poniéndolo en práctica todo el tiempo. Recibo el consejo de Dios y lo pongo en práctica. Me expongo a la palabra de Dios y lo pongo en práctica. ¿Qué dice Dios? La Biblia dice que el mentiroso no hereda el reino de los cielos. Pues dejo de mentir. No es muy complicado, ¿no? Términos prácticos. No miento. La Biblia dice que no debo de robar. Bueno, no robo. La Biblia dice que el fornicario, el afeminado, el injusto no heredarán el reino de los cielos. Bueno, entonces me alejo de ello. Citando de nuevo, ¿no?, al apóstol Juan, dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha conocido a Dios, no ha visto a Dios, está lejos de Dios. ¿Dices conocer a Dios? Bueno, tu vida lo evidenciará. Nuestra vida deberá dar evidencia de eso. Me expongo a la palabra, la pongo por obra.
Me expongo a la palabra, la pongo por obra. Y la instrucción dada por Dios a través del apóstol Pablo es muy precisa. Sé ejemplo. No tenga en poco tu juventud. Y si sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo. Y vamos a ver cada una de estas características, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Sé ejemplo en palabra, en nuestra conversación diaria. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? En un grupo de personas, nuestras palabras hacen denotar nuestra piedad o no. O nos camuflejamos, ¿no? Ahí. Es que una vez una persona por ahí me dice, es que Dios no se asusta con las groserías. ¿Usted cree que Dios se asusta con las groserías? No, no se asusta, pero no le agrada. Eso no tiene nada que ver con eso. Ahorita vamos a ver qué es lo que Dios dice. Pero de repente, de verdad, somos tan... Iba a decir, pero no lo voy a decir. Sí, después se agüitan, pues. Pero somos muy necios, mis amados. Y concluimos en ese tipo de cosas, decir, pues que Dios no se asusta. Yo una vez lo vi en una... ¿Has leído la cabaña? Ahí dice que no se asusta. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me interesa que diga una novela? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Tito 2, verso 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Les voy a dejar que vayan ahí. Tito 2, 6. De 6 al 8. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Estamos ahí? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A ver, levanten las manos los prudentes. A ver, prudentes. Vamos a empezar. A ver, levanten las manos los jóvenes, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Exhorta, presentándote tú como ejemplo. Ejemplo. En la enseñanza dice mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Preséntate tú como ejemplo. Y en la enseñanza dice, cuidado con lo que estás enseñando. Cuida tus palabras. Ahora, la Biblia no solo nos exhorta en términos de enseñanza, sino en el día a día. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No solamente es para los que predican, no solamente es para que los enseñan, para los que enseñan. Está hablando aquí le está hablando al pueblo de Dios. A los congregantes en Éfeso dice, ninguna palabra salga de vuestra boca corrompida, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Necesitamos ser conscientes, mis amados, que somos responsables de lo que hablamos. Es muy triste de repente, es que estaba enojado. Pues sí, pero qué triste, ni enojado debemos de decir malas palabras, ni andar con tonterías. Es que Dios sabe, ¿no? Que en ese momento fue un momento de debilidad. Pues sí, pero decía el pastor Raúl, ¿no? Es que se me salió, pues es porque estaba adentro, ¿no? Es porque está ahí en el corazón. En la abundancia del corazón, ¿ok? Si sale, es porque está ahí. Y no debe de estar. No debe de estar. No debe de haber ese tipo de cosas en nuestro corazón. En el capítulo 5, verso 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Truanerías, ¿qué es eso?
¿Alguno sabe qué es eso? Amén, dice, ¿no? Yo no ando de truano. ¿Qué es? El nombre refiere a una conducta libertina o infame. Se usa mayormente en el contexto en el que se encontraba. Se usaba mayor de las veces referencia a una conducta sexual ilícita. Doble sentido, podríamos aplicarlo. No necesariamente es eso, pero se puede aplicar hoy en día precisamente en palabras de doble sentido. Los albures, pues, acá en México, ¿no? ¿Cuántos albureros hay? Pues habla de eso, que necesitamos alejarnos de eso. No debe de existir eso en nosotros, no debe de ser una característica en nosotros. Que Dios nos ayude, ¿no? En el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, verso 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder cada uno. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Y repito, ser conscientes que somos responsables de nuestras palabras. Sí, el creyente que desea ser un buen ejemplo debe entender, repito, la importancia de nuestras conversaciones. Miren, a veces hay conversaciones muy huecas. Yo entiendo que hay tiempo para todo y a veces hay tiempo de cotorrear, pero es bien fácil identificar una persona que no profundiza en las cosas del Señor. Que cuando hablas tienes tema en cuanto a la Biblia, tienes tema en cuanto a conversaciones que son realmente relevantes, hay ausencia en sus palabras. Pero nomás se toca un tema, ¿verdad?, simple y fluyen como surfista en las olas, ¿no? Y es muy fácil identificar eso. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿qué hay en el corazón? O sea, de nuevo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras conversaciones hacen denotar, mis amados, qué es lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le dice: sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en palabra. ¿Sí? Mateo 2:74, la abundancia del corazón habla la boca. Dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio. Es que las palabras se las lleva el viento, pues para el Señor no. En el Señor quedan todas guardadas. ¿Sí? Algo que dije allá en el 65, ¿verdad? Bueno, Dios sí se va a acordar de eso. Dios sí se acuerda. Y de repente cuando somos ligeros, miren, mis amados, cuando no conectamos la lengua con la cabeza, ¿verdad? Y somos más pronto, lo más triste es que a veces sí está conectada, ¿no? Y es lo que pensamos. Pero de repente que somos prontos para hablar y herir, decimos: bueno, pues que ya sabes cómo soy. Cuidado, porque daremos cuenta de lo que decimos. Cuidado. Por eso habla, ¿verdad? Ahorita hablaba, el consejo del apóstol Pablo era: sé prudente. Sé prudente. A veces lastimamos, hablamos y herimos. Y el problema, mis amados, bueno, todos tenemos debilidades, todo está bien, pero el problema es cuando nos excusamos de eso y nos ponemos detrás de eso y decimos: bueno, pues ya perdóname, ¿no? Si ya sabes cómo soy. Ese es el problema. Ese es el asunto, la actitud en el corazón y el no reconocer que somos responsables de nuestras palabras. Sí. En el verso 37, Jesús mismo dijo lo siguiente: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. Entonces la premisa es que nuestra palabra testifica la condición de nuestro corazón, que tan profundas y piadosas son nuestras conversaciones. Sé ejemplo en palabra. Luego le dice: sé ejemplo en conducta. El comportamiento, costumbres y hábitos, mis amados, debe de concordar, ¿sí?, con la profesión de nuestra fe. No se refiere solo a la conducta del domingo. No se refiere solo a la conducta, ¿verdad?, dentro del local o presente. Yo me acuerdo cuando tenía meses de haber llegado a la iglesia. Y había un supermercado cerca de mi casa, antes de que existiera el Oxxo, ¿no? El Superestrella, no sé si algunos se acuerdan de ese mercado que andan. Era muy famosito acá, el Ranchito de La Paz. Y me acuerdo que esa vez me dieron mala feria.
No recuerdo cuánto, pero me dieron feria de más a mi favor. Y dije, órale, ¿no? Y cuando estaba recibiendo la feria, yo me di cuenta que me estaban dando feria de más. En eso entra un hermano. Digo, yo tenía meses de haber llegado a la iglesia. En eso entra un hermano y dije, chin, ¿no? Dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Qué gusto verte, ¿qué onda aquí? ¿Haciendo compras? Y yo, sí. Y ya volteo y le digo, señorita, me dio mala feria, ¿no? Digo, estaba chiquito, ¿no? En el evangelio. Pero lo que voy es que a veces, mis amados, ¿no? Delante de personas podemos llegar a conducirnos de cierta forma, ¿no? El asunto es que Dios, y sí, inmediatamente después entendí esa parte, pues Dios me estaba viendo, ¿no? Miren, el hermano ni siquiera sabía, pero para mí fue como un foco, ¿no? De Dios diciendo, te estoy viendo, porque representaba para mí, ¿no? La iglesia cristiana a un hermano. Nuestra conducta, mis amados, debe estar todo el tiempo, porque no sabemos. De repente llegan y, pastor, lo vi por allá, ¿no? Y yo, caray, ni cuenta, ¿no? Luego tenemos que portarnos bien. Tenemos que tener buen testimonio. Por eso dice, en conducta. No solo en palabra, en conducta. En todos lados, donde quiera que andemos. ¿Sí? Tenemos que ser de buen testimonio. Repito, el comportamiento, costumbres y hábitos debe de concordar con nuestra profesión de fe. ¿Sí? En nuestra conducta diaria. En esto es que somos sal en la tierra y somos la luz del mundo. A esto se refería el Señor. ¿Sí? Somos sal y luz. ¿Sí? Segunda a los Corintios 3:2 dice, nuestras cartas, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es la vida, ¿verdad? Y la conducta del cristiano, somos como un documento público, conocido y leído por todos los que nos rodean. Por todo lo que nos rodean. Pues que ya me conocen, ya saben cómo soy. Bueno, tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a avanzar. Bueno, qué bueno si algunos conocen, ¿verdad? Y saben que no fingimos, que no es porque andamos de hipócritas. Qué bueno, no estamos haciendo un llamado a la hipocresía. Esa no es la enseñanza. No es un llamado a la hipocresía. No es un llamado al fingimiento. No. Es un llamado al buen testimonio, al ser ejemplo, al esforzarnos. Si sabemos que tenemos ciertas debilidades, tenemos que crecer en esas debilidades, avanzar en esas debilidades, madurar en áreas que quizá no hemos estado madurando y dar respuesta al Señor. Por eso es la serie, ¿no? Un llamado a la madurez. No podemos quedarnos, ¿no? Bueno, pues es que así soy. Ser ejemplo. En palabra, ser ejemplo en conducta y ser ejemplo en amor también, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ser ejemplo en amor. Sí. Filipenses capítulo 2, verso 19 y 20. Acompáñame por favor. Filipenses 2, 19 y 20. ¿Llegamos? ¿Sí? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Le está diciendo a los de Filipo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, miren, les voy a mandar a Timoteo porque quiero noticias de ustedes. Dice, pero no hay otro que se interese tanto y que ame tanto a cada uno de ustedes como Timoteo. Por eso creo que es importante enviarlo a él. Ahora, Pablo anima a Timoteo a perseverar en el amor. Pablo no refiere que Timoteo no tenga amor. Podemos ver en este texto, ¿no? Sino anima a que persevere y sea un modelo a seguir en cuanto al amor de Dios. Sí. Hemos aprendido, ¿no? que el amor de Dios se manifiesta a través del amor de los hermanos. No, debemos nosotros esforzarnos en ese sentido para ser ejemplo. No solamente enseñarlo, no solamente, ¿verdad? Miren, para nosotros, y voy a hablar principalmente para Bogdan, Carlos y para mí, que somos los que normalmente predicamos al frente,
es algo que hemos estado empujando, ¿no? Acerca del amor de Dios, el amor entre los hermanos, que lo vemos importante y que es un llamado en ese sentido. Para nosotros, ¿sí?, es muy importante no solamente enseñarlo, sino ser ejemplo. Y tenemos que ser llevados a eso. Y tenemos que ser empujados a eso. Sí. Ayer, mire, de manera práctica, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ahorita se me ocurre eso. Y no para estirar el cuello, ni mucho menos, pero cómo Dios confronta. Porque ayer hubo algunos talleres, quienes estuvieron ayer se dieron cuenta de esto, y hubo muchos niños, ¿no? Entonces no se pudo atender a los niños y era complicado. Yo empecé a ver que algunos niños se metieron con sus papás, pero también era pesado para que los niños estuvieran ahí, aparte que estuvieron en la enseñanza, que se portaron muy bien, aparte estar en los talleres era complicado. Entonces yo me empecé a llevar a los niños para allá, pero al principio la idea es no llevarme a los niños, sino la idea era poder estar en cada uno de los talleres, y a mí me dio vuelta el hecho de servir en la necesidad que hay. ¿Sí me explico? O sea, no es que yo diga, hay un llamado con niños, ¿verdad? No es como que fluyo bien padre con los niños. No, pero había una necesidad. Y entiendo la responsabilidad de ser ejemplo. A lo mejor es algo muy bobo, pero debemos de tener esa conciencia. Repito, principalmente nosotros tres quienes estamos al frente, de que debemos de ser ejemplo. No solamente enseñarlo. Y en ese sentido, este desafío o este llamado se extiende a cada uno de nosotros. Que cuando usted hable acerca del amor de Dios, no solamente es enseñarlo, no solamente es dar la instrucción, sino dar ejemplo de ese amor. En una ocasión, una persona me decía, jamás había visto una relación entre dos hombres como la de los cristianos. Un hombre decirle a otro hombre, te amo. Por eso dice la palabra, yo sé que ahora medio estorba, hablando acerca del amor de parte del Señor, ¿no? Porque no es común. Yo tampoco, cuando venía del mundo, yo jamás a un amigo le iba a decir, te amo, ¿no? Y si me decía eso, le iba a poner el ojo morado, ¿no? Pero cuando yo llego a la iglesia y me doy cuenta que hay hermanos, ¿no?, hombres en la fe, que te miran a los ojos, te dicen, brother, te amo, estoy en la brecha por tu vida, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Dices, y ahí es donde se cumple la palabra, ¿no?, que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Es un amor fraternal no fingido, de lo profundo, ¿sí? A eso se refiere. Debemos no solamente instruirlo, no solamente debemos de tener la capacidad de enseñarlo, sino vivirlo. Entonces, 2 Corintios 8:24 dice el apóstol Pablo, mostrad pues vuestro amor. Es decir, el amor es conocido por lo que se hace. Se tiene que mostrar. No se dice, te amo mucho, qué bueno que me ames, pero haz algo, ¿no? Te amo mucho, mi amor. ¡Pum! ¿No? Te amo. No se dice. Se demuestra. Ahí se aplica, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. Se demuestra. Si realmente te amo, bueno, nuestro amor se debe demostrar. El amor es conocido por lo que hacemos. Tiene que ser mostrado. Y por supuesto tenemos el concepto del amor, ¿no? En 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Totalmente antagónico al egoísmo. El amor es dar. Va mucho más allá de una emoción, va mucho más allá de un sentimiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? No son mariposas en el estómago. No son mariposas en el estómago. Es una decisión. Decido amarte y actúo en pos a esa decisión que he tomado. Me mantengo aquí contigo porque te amo, a pesar del contexto, a pesar de la adversidad, a pesar de todas las circunstancias de las que estamos viviendo, permanezco aquí porque te amo. Eso es romanticismo. Eso es ser romántico.
De repente vemos tan romántico las flores y los chocolates, que es importante, varones, porque eso le gusta a nuestras mujeres. Pero no es suficiente, ¿me explico? Porque no, es que yo sí soy muy detallista porque le llevo una flor, porque le llevo un chocolate, pero de repente mi relación está del nabo, porque nomás pasa algo que no me gusta y ya salgo corriendo, porque humillo, pero llego con flores y llego con chocolates. ¿Me explico? El balance, ¿no? No salga, ya ve, mija, ya ve, no, es importante los detalles, no estamos hablando de eso, pero a lo que voy es el hecho de amar, es permanecer a tu lado. Estoy contigo a pesar de eso, es amor. Y en todos los sentidos, en el amor de pareja, en el amor de padres e hijos, en el amor de hermanos, en el amor, en todo sentido, se extiende en todas las áreas de nuestra vida. El amor se debe mostrar, ¿sí? Ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo en palabra, ser ejemplo en conducta. ¿En qué más dijimos? Ser ejemplo en amor. Luego dice ser ejemplo en espíritu. Ser ejemplo en espíritu. Y ahí como que de qué se trata, ¿no? Así como que andar levitando, ¿verdad? Viajes astrales y... No. La palabra se usa en ese sentido para hablar acerca de cualidades morales. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:4 habla acerca del espíritu afable y apacible. Sí. Hay quienes relacionan directamente esta expresión con el carácter. Es decir, por tanto, la instrucción de Pablo para Timoteo es que sea ejemplo en momentos, ¿verdad?, de presión, con la respuesta correcta en su reacción ante ese momento de estrechez. A eso se refiere. No solamente concluir bien, no solamente decir, sé que todo va a estar bien, sino en el proceso. Ser ejemplo en ese sentido, en carácter. Como mencionábamos ahorita, ¿no? Miren, si usted es hijo de Dios, va a pasar por momentos de estrechez. ¿Sí? Y no solamente hablo acerca de la cuestión económica, ese puede ser un momento. En muchos sentidos, problemas, trabajo, familia, enfermedad, económicos, etc. Pero si usted es un hijo de Dios, va a ser probado. Es necesario pasar por ahí. Es necesario, sí o sí va a pasar por ahí. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que aún en ese proceso, dice, tiene que ser de ejemplo. Tienes que ser de ejemplo. No solamente, hace poco hablaba con Carlos, creo que contigo platicaba acerca de eso, no solamente es concluir bien, sino es mostrarnos íntegros en el proceso. Mantenernos firmes en donde nuestro contentamiento y nuestra actitud no se vea afectada. En términos negativos, por supuesto. Porque de repente decimos, bueno, es que yo sé que todo va a estar bien. La mayoría podemos concluir en eso. Es que yo sé que todo va a estar bien. Pero ¿qué con el proceso? Y mientras tanto, ¿cuántas patadas aventamos? ¿Cuántos berrinches hacemos? ¿Cuántos jalones de cabello nos aventamos, no? ¿Cuántos pecados no hacemos en el proceso? ¿Cuántas maldiciones no decimos en el proceso? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en eso. Sé ejemplo en eso. Qué difícil. Qué difícil. Pero es nuestro deber. Pero hacia allá debemos de ir. Sé ejemplo. Espíritu afable y apacible. Es que me tocó el botón, pastor. Y a mí cuando me tocan el botón, bueno, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en eso. Sí. A ver. Sé ejemplo en fe. Confianza en lo dicho por Dios. Ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Sí. Dios le dijo, haz esto. Y él lo hizo. Hubo todo un proceso. La regó, pero obedeció. Ahí lo tenemos, ¿no? Como el padre de la fe. ¿No? El apóstol Pablo enlaza directamente nuestra ciudadanía en el Señor, precisamente relacionándonos con Abraham. Dice que somos hijos de Abraham porque compartimos la misma fe. Como el padre de la fe.
por cuanto él obedeció y fue fiel al mandato de Dios, independientemente de las circunstancias. Me mantengo firme en lo dicho por Dios. No veo con claridad, no veo nada bueno, no hay nada positivo por donde Dios quizá me esté diciendo que tengo que ir, pero sé que es lo mejor y le creo a Dios. No le creo a mi impulso, no le creo al contexto, no le creo a toda la argumentación que quizá pueda estar viendo a mi alrededor. Le creo a Dios y me mantengo ahí. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo de eso, sé ejemplo de fe. Créele a Dios, lo dicho por Dios, mantente ahí. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios dice? Los hombres en el mundo confían en sí mismos. Confían en los unos en los otros, confían en sus actitudes, ¿verdad? Confían en sus proezas, en sus capacidades, en los sistemas humanos, pero no tienen confianza en la palabra de Dios. ¿En qué confiamos nosotros? Sí. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, habla acerca de la fe no fingida, dice que hay en ti. De nuevo, Pablo no le está diciendo que no hay fe en Timoteo, Pablo le está diciendo persevera en esta fe. Sé ejemplo en esto. Y el ser ejemplo, el ser modelo, como mencionábamos al principio, pues es de gran esfuerzo. Es de gran esfuerzo. Debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Por eso el apóstol Pablo le dice, echa mano, toma fuerza de la gracia, porque la necesitamos. Porque la necesitamos. Sí. Incluye este término de ese ejemplo de la fe, la idea de la fidelidad, ¿sí? Que sea fiel al ministerio. Dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, mantente fiel. Y démonos cuenta que el contexto es soportar aflicciones. Soportar aflicciones. Miren, a veces no estamos ni siquiera dispuestos a soportar las consecuencias de nuestras decisiones. Y volteamos a Dios y le decimos, Señor, ¿pero qué onda con esto? Si decimos, son tus consecuencias, papá. Desde hace 85 años te estoy diciendo que corrijas esto y nunca me hiciste caso. Son tus consecuencias. Pero bueno, aquí estoy. Las consecuencias te van a alcanzar. Sí, bueno, ya creciste, ya avanzaste, aprendiste. Sí, Señor, ok, entonces actúa como tal. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo está diciendo, soporta aflicciones. No está hablando de consecuencias de pecado, pero aún en las aflicciones también tienes que mantenerte. Aún en las aflicciones también tienes que soportar, tienes que aguantar y tienes que buscar ser ejemplo. Tienes que buscar ser modelo para los creyentes. ¿Cómo la ve? Está bueno el reto, ¿no? Dice, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, el llamado que tienes de parte de Dios. Sí. Modelo, ¿verdad? Timoteo, modela tu confianza y fidelidad a Dios. Modela tu confianza y fidelidad a Dios. Sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo en pureza. La pureza manifiesta limpieza de corazón. En el Antiguo Testamento había ciertos rituales y dogmas a través del lavamiento de manos y utensilios para mantenerse purificados. Sí. En el Nuevo Testamento vemos cómo la enseñanza se torna en un sentido del corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos purificamos? Bueno, ¿qué dice Dios? Caminamos en pos de eso. Vuelvo al mismo ejemplo. Antes robaba, estaba impuro. ¿Qué dice la Biblia? Ya no robes, dejo de robar. Mi alma se ha purificado. Es sencillo. No necesitamos mucha ni escatología, ni teología, ni... Es sencillo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? No mientas. Antes mentía, era un mentiroso, estaba impuro. ¿Qué dice la Biblia? Ya no mientas. Bueno, dejo de mentir, mi alma se ha purificado. A eso se refiere el apóstol Pedro.
Se ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por lo que Dios dice. Es que no siento hacerlo. Pues sí, la carne no siente hacer lo que Dios dice. La carnita se resiste. Sí. ¿Cuántos saben de lo que hablo? La carne dice, no, es que no, para allá no quiero ir para allá. Pero ¿qué dice Dios? Mientras nosotros sigamos obedeciendo nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestra vana manera de pensar, seguiremos impuros. La única manera de purificarnos es obedeciendo la palabra. Es la única manera. No hay otra forma. Y entonces vienen consecuencias. Y entonces viene transformación. Y entonces vienen ciertos impulsos que antes no habían, en un sentido positivo. Ya mi corazón se torna, ¿verdad?, a amar. Mi corazón se torna a ver por los demás. ¿Por qué? Porque he obedecido a Dios. He quitado los ojos de mí mismo y ahora los he puesto en los demás. Y dices, hace muchos años le preguntaron a un psicólogo muy famoso en Estados Unidos. Le dijeron que cuál era el consejo que él le daba a la gente que estaba en depresión. Y dice, mira, yo normalmente aconsejo, no creyente, un psicólogo secular. Yo normalmente le digo a la gente, ve y cuando hagas tu despensa, aparta algo de tu despensa y vete a una colonia, la colonia más marginal de tu ciudad, y reparte la despensa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Quita los ojos de ti mismo y pon los ojos en los demás. La mayoría de nuestros problemas, miren, andamos pateando el bote, andamos así todos agüitados y tristes. Sí, ciertamente hay contexto y hay situaciones, pero es porque nuestros ojos están atorados en nosotros mismos. La raíz de la depresión es eso. Y es orgullo. Es orgullo. ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? Yo no merezco esto. ¿Qué mereces? ¿Qué merecemos? ¿Qué merecemos? Quita los ojos de ti y ponlos en las manos, en los demás. ¿Sí? Primera de Timoteo 5, capítulo 5, verso 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los más jóvenes, dice, exhórtales como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Esta palabra es exactamente la misma palabra pureza que encontramos cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en pureza. Exactamente la misma palabra. Sí. Denota o refiere un corazón limpio, ajeno a pensamientos oscuros. ¿Cómo es que debemos de ver a las hermanas? Con un corazón puro, con pensamientos sanos. Debemos de cuidar eso. Sí. Aún en el trato con los hermanos y hermanas, debemos de ser ejemplo. ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano, por favor? Estoy entrando a la conclusión. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de ser modelo para los fieles. A ver, ¿cuántos soñaron alguna vez ser modelos? A ver, levanta su mano. Bueno, Dios los está llevando a ser modelos. A modelar su conducta, a modelar su fe. ¿Sí? Si hay por ahí algún sueño frustrado, ¿verdad? Bueno, el Señor, mire, le está dando la oportunidad de ser modelos. Dios nos lleva a eso. Y miren, podemos atorarnos en decir, Señor, qué terrible. Híjole, estoy tan lejos de eso. Qué vergüenza. Qué pena, Señor, porque hay tanto que me falta. Y la mayoría. Pero por otro lado, también es un honor, ¿sabe? Es un privilegio. La idea de Dios siempre fue que su pueblo sea una extensión de su gobierno, de su naturaleza. Y somos llamados a eso, a ser una extensión de Él. En amor, en pureza, en palabra, en integridad, en justicia. Somos llamados a eso, ser una extensión de. Es como, ¿usted qué sentiría que
una empresa sumamente importante, vamos a suponer, no sé, la empresa de Apple, le hablara a su casa y le dijera: señora, señor, ¿verdad? Fulanito, sutanita, queremos decirle que usted sea, queremos pedirle que usted sea el representante legal de nuestra empresa en México. ¿Serían buenas noticias o malas noticias? Lógicamente va a venir una remuneración, ¿verdad? Y bueno, ¿qué implica? Pues, digo, yo sé que de entrada va a decir: nah, no es cierto, ¿no? Pues sí, esto es una suposición, es un ejemplo, estoy intentando ilustrar algo. Una empresa muy importante le diga: usted es usted nos va a representar. ¿Cómo lo haría sentir eso? Usted nos representa. Bueno, esa es la idea, ¿sabe? Cuando Dios nos llama a ser ejemplo, a ser modelos, es eso, sé ejemplo del reino de los cielos. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Cómo le hace sentir eso? Primera de Pedro, capítulo 2, acompáñenme por favor. Verso 21, del 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, para vivir sin problemas, contentos, sin aflicción, en una casa cómoda. Porque ya Cristo padeció y tú no tienes que padecer más. ¿Cuántos dicen amén? Tú nomás ser fiel aquí a la iglesia y mire, todo va a estar bien. ¿Qué dice? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si vemos el contexto, está diciendo que fuimos llamados a padecer. Sí. Que sigáis sus pisadas, el cual, uno, no hizo pecado. Santos, apartados de pecado. Santos. No podemos, mis amados, presumir o pretender tener una relación con Dios, o llamarnos hijos de Dios, o decir que somos discípulos de Él cuando vivimos en pecado. Él nos mostró el camino a seguir. Uno, no hizo pecado. Aléjate, huye del pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Deja de practicar tu pecado. Porque una, te aleja del Señor, te aparta totalmente de Dios. Y por supuesto que las consecuencias de esto te alcanzarán. Aléjate del pecado. Dice, este es el ejemplo que nos dejó. Estas son las pisadas que debemos de seguir. No hizo pecado. 2, no se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Alejémonos del pecado. Alejémonos del engaño en nuestra boca. De repente podemos ser muy astutos en negocios, en movimientos, ¿verdad? Y una mentirita por acá y una mentirita por acá. Dice, él no fue así. Hombre, es buenísimo para los negocios. Es un mentiroso. No es bueno para los negocios, es mentiroso. Es astuto. Bueno, eso no debe de haber dentro del pueblo del Señor. Siempre caminar con la verdad. Porque Cristo así caminó. De eso se trata. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían, 3, no respondía con maldición. Es que me ofendió. Es que me hizo sentir mal. El ejemplo que el Señor nos pone es ese. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y todos somos tentados a eso. Y a veces la carne se manifiesta, ¿verdad?
y es persistente. Bueno, también nosotros debemos ser persistentes en esto. Nosotros también debemos de imponernos sobre esos impulsos naturales de la carne no redimida, que estarán ahí, mis amados, hasta que el Señor venga o hasta que nos llame. Mientras tanto, seguirán y tendremos que imponernos a ellas. Es que estoy tan cansado de eso. Pues agarra fuerzas, como el apóstol Pablo decía, agarra fuerzas, toma fuerza de la gracia, porque eso seguirá. Negarse, tomar la cruz y negarse a sí mismo es todos los días, mis amados, es todo el tiempo. Y miren, una vez le preguntaron al pastor John MacArthur, le dijeron: pastor, ¿cómo hacerle para que toda esa gente que vive ahora en un evangelio de comodidad, de confort, tan light, poder hacerlos llegar a un evangelio en donde tienes que morir a ti mismo, en donde tienes que estar dispuesto a padecer, en donde tienes que estar dispuesto a sufrir por otros? Digo que no es todo el tiempo, pero quizás será la constante. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y el pastor MacArthur contestó muy acertadamente, a mi parecer, dijo: no es qué, sino quién. El Espíritu de Dios es quien debe de convencernos de eso. Y volviendo a lo que el apóstol Pablo decía al principio, yo confío en la obra que el Señor ha comenzado en ustedes. Y es ahí donde deposito mi confianza, y es donde estoy plantado. Por eso les digo, síganme a mí, porque confío en la obra que Dios está haciendo en mi vida. Porque hay una garantía que me niego a mí mismo todo el tiempo. No soy perfecto, tengo debilidades, paso por procesos, hay momentos de angustia, de dificultad, puede haber desánimo, pero mi corazón está ahí con el Señor. Mírame, te puedo modelar mi fe. A eso se refiere el apóstol Pablo. Para allá Dios quiere que vayamos. No se halló engaño en su boca cuando le maldecían. 3, no respondía con maldición cuando padecía. Y 4, dice, no amenazaba. Esta palabra es no tomaba venganza. No tomaba venganza, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Me la hiciste, me la pagas. No, conmigo nadie se mete. El Señor dice que seamos mansos, no mensos. De repente ciertas ideas, ¿no?, que hay en nuestra cabeza. ¿Cómo debemos de ser? Como el Señor. Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Modela tu fe. Modela tu vida piadosa. Que los demás vean. Eres sal. Eres luz. Encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo ve? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el desafío? No hay muchos amenes que digamos. ¿De dónde tomamos fuerza, mis amados? De lo que concluyó Pedro. De esa salvación, de ese llamado por la obra de Cristo a la justicia. ¿Sí? ¿Oramos a Dios? Si quiere puede ponerse de pie. Que Dios nos ayude, ¿no? ¿Cuántos reconocen que necesitan la ayuda de Dios? Digo, se ha aceptado el desafío, se dice, sí Señor, yo quiero ser modelo, yo quiero asumir esa demanda que le hiciste a Timoteo, yo quiero tomarla. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos, mis amados, como el apóstol Pablo dice, mira,
Necesitas ir a la palabra. Necesitas aplicar la palabra. Si no, no se puede. Por buena voluntad no lo vamos a poder, porque en el momento en que la cosa se ponga difícil, vamos a desistir. En el momento en que las cosas no salgan como nosotros estamos planeando, vamos a desistir. Vamos a flaquear. Las fuerzas se acaban. Reconozcamos eso. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que creemos que somos fuertes. No somos fuertes. No es cierto. Nos creemos fuertes. Como cuando los niños le dicen, mira qué fuerte está, ¿no? Y el nervito se le para ahí. Y el mundo te dice, tú eres fuerte, tú puedes, tú esto, tú lo otro. No es cierto. No somos fuertes, somos vulnerables. Estamos incapacitados para gobernarnos a nosotros mismos. Si no consultamos a Dios, si no buscamos al Señor, seguramente nos seguiremos equivocando, y las decisiones que tomemos, miren, seguiremos equivocándonos y seguiremos cayendo y tropezando. Reconozcamos que somos débiles, que no somos fuertes, que necesitamos su consejo, que necesitamos su guianza, que necesitamos renunciar a nosotros mismos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por la seguridad de la salvación. Gracias por tu amor. Gracias por ese don inmerecido, por la gracia, Señor, que no ha sido dada. Y no pretendemos, Señor, quedarnos en el lugar en donde estamos. Reconocemos que nos llevas a avanzar y a crecer. Reconocemos nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades, nuestra incapacidad de poder dirigirnos, Señor. Y es que, Señor, a veces perdemos por objetivo el cielo y creemos que la vida en la que estamos permanecerá para siempre. Y que estaremos aquí de una manera eterna, Señor, y perdemos el objetivo. Perdónanos, Señor. De verdad, a veces es muy complicado por el día a día, por todo lo que hacemos, por el afán en el corazón, Señor. Pero de verdad, y sé que lo digo por aquellos que has redimido y aquellos que has salvado, de verdad te decimos, Señor, queremos modelar tu vida en nosotros. Queremos ser ejemplo. Queremos ser luz y sal, Señor. Queremos ser de bendición. Queremos crecer, queremos avanzar. Y te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de tu intervención en nosotros. No pretendemos hacerlo con nuestras fuerzas, Señor. Solo queremos disponernos, obedecerte. Y habrá cosas que tenemos que soltar, que quizás, Señor, el corazón está agarrado, abrazado de ello. Y por eso te decimos, ayúdanos. Ayúdanos. Tú no estás ajeno, Señor, a nuestros problemas. Tú no estás ajeno a todo lo que nos pasa. A situaciones que quizás, Señor, simplemente nos pasan porque vivimos en este mundo. Y otras, Señor, consecuencias de nuestras decisiones. Pero sabemos que cualquiera que sea la razón de la aflicción, Señor, tú estás presente. Tú no estás ajeno y demandas de nosotros, Señor, respuesta. Tú no tomas en poco nuestros problemas, no tomas en poco nuestras necesidades. Pero reconocemos que no eres tú, Señor, quien tiene que bajarse a nuestro nivel, que somos nosotros quien tiene que subir el estándar. Que somos nosotros, Señor, quien tiene que abrazar tus pensamientos, que somos nosotros que tenemos que ajustar nuestros caminos a los tuyos. Reconocemos eso, de verdad.
que muchas de las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo mal. Te bendecimos, Señor, y confiamos en tu obra. Confiamos, Señor, que tú seguirás perfeccionando el llamado que hiciste a cada uno de nosotros hasta que tú vengas, hasta que nos llames, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, familia, que Dios me los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles a las 7. Quienes puedan y quieran venir, aquí los esperamos a las 7. Bendiciones, que tengan bonita tarde.